Hola a todos, soy Milton Afanador de Dos Entes Magazine Arte y Cultura y hoy nos encontramos con las letras. Vamos a tener o tenemos de invitado a un Nobel escritor, quien nos va a hablar sobre su trabajo y que gracias a Jimmy nos va a conducir a través de su ópera prima para entender la importancia de las letras en nuestro territorio. Entonces, aquí en Docentes Magazine Arte y Cultura, con Javier Tibaquira, quien nos va a hablar sobre su ópera prima. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Hola. Hola, Jimmy Milton, encantado. Bueno, yo quiero darle las gracias también a Camila Melo, de Editorial Panamericana, por generar este contacto con este gran escritor, que precisamente pues hoy nos va a hablar de su ópera prima, de esa primera novela que ha sido publicada con la Editorial Panamericana, que se titula El signo del adiós. Pero antes de hablar de ella, pues nos gustaría precisamente que Javier pues, nos cuente un poco, nos narre algunos relatos de su vida y de esa manera como incursiona pues, en el mundo de las letras. Bueno, pues de mi vida creo que ha sido una vida perfectamente normal, por fortuna, algo que se agradece en un país como el nuestro, ustedes lo saben. Nada, pues de raíces realmente muy humildes por parte de mi madre. Estudiante de universidad pública, trabajo actualmente en el área editorial. Actualmente quiere decir que hace más de 20 años trabajo en el área editorial, no en literatura, sí en el área de contenidos educativos. Mi inclinación por las letras se la debo básicamente a muchísimos profesores y quizá a una tendencia a contar historias que tenía desde muy joven, desde niño, pues realmente. Y creo que ha sido una inclinación o digamos una vocación que en mi caso personal fue un poco retardada. Yo la tuve desde muy joven, pero la estuve aplazando durante mucho tiempo hasta que finalmente decidí tomarla con muchísima más seriedad. Y eso no fue hace mucho, estamos hablando de hace unos 7 años, que para alguien de mi edad pues es hace muy poquito. No es que yo sea un viejo, ¿sí? Lo que pasa es que pues no soy un escritor veinteañero. De hecho, no sé si sea escritor, pero básicamente es eso. Estamos acá, pues fue una oportunidad que pues me dio Editorial Panamericana de publicar El signo del adiós. Y nada, dispuesto a seguir adelante. Yo interpreto este libro, que además salió muy bonito, se los voy a mostrar. La edición es muy bella realmente. Yo lo interpreto como un primer escalón, como un paso y una promesa de ir mejorando cada vez, ¿no? Porque al ser una ópera prima no se puede considerar como una obra de alguien que ya está hecho y derecho en el mundo de las letras, ¿no? Entonces es más bien el comienzo de un proceso. Bueno, Javier, después de haber aplazado durante tantos años el acto de escribir y de publicar, ¿por qué finalmente se animó, se aventuró precisamente a compartir con los lectores pues, sus mundos posibles? Cuando yo digo que lo aplacé, no es que, digamos, no lo haya hecho, sino que volvía por temporadas. De hecho, esta historia yo la empecé a escribir siendo muy joven. La idea me surgió en la universidad, de hecho. Y con los años yo volví sobre la historia hasta que un día, no sé, por alguna experiencia personal que me obligó a reconfigurar mi forma de ver el mundo, decidí que tenía que hacer lo que siempre había querido hacer, pues. De hecho, me inscribí a un curso de escritura y allí ya le di mucho más forma a la historia. De todas maneras, todavía mantiene algo de esa inocencia inicial, ¿sí? Porque hoy en día yo ya no escribo como en este estilo que aparece escrita esta historia. Pero igual quedó así, me parece muy válido porque es un testamento y un proceso un poco, no es tan común, pero que igual me parece válido. Bueno, para todas las personas que hemos tenido la posibilidad de publicar, ¿cuál fue esa primera emoción cuando vio su libro? Bueno, digamos que es un poco extraño en el sentido en que como yo soy editor de contenidos educativos, he publicado, bueno, no publicado,
digamos que he participado en la publicación de ya muchos libros, no de literatura, pero yo ya pasé por la experiencia de ver un libro en el que yo trabajé junto con un equipo muy grande y pues lo he visto en muchas ocasiones en mi vida. Así que de alguna manera esa primera impresión de este libro como que me vino un poco amortiguada. Sin embargo, sí recuerdo cuando el editor, Alejandro Alba, se llama él, cuando él me envió las primeras fotos de la cubierta en la que habíamos trabajado como concepto, pues me dio una emoción enorme por el estilo de la ilustración, recuerdo. Y ya cuando recibí el libro, aunque como digo, es una experiencia un poco amortiguada, la verdad es que me sorprendió, digamos, la calidad que le dieron a la publicación. Siempre es muy lindo y creo que ustedes lo saben también como yo, o leer un libro, ¿no? Esa es una de las experiencias más lindas que hay en el mundo. Y bueno, este libro huele maravilloso. No porque lo haya escrito yo, sino porque los materiales en que fue, digamos, editado son muy lindos. Y de hecho, la técnica de ilustración de la cubierta me parece genial, que es una técnica de ilustración un poco común, es como más un tipo maqueta, recortado, pegado, ¿sí? Además de los acabados de la cubierta. Bueno, eso desde el punto de vista puramente técnico. La emoción, digamos que está ahí, sigue ahí un poco amortiguada, pues por lo que ya les venía contando. Bueno, cuéntenos un poco los personajes del libro. Hay unos personajes súper interesantes en el libro, hay unos diálogos súper interesantes ahí en el libro. Cuéntenos, introdúzcanos en el libro. Cuéntenos qué vamos a encontrar cuando lo leamos, qué van a encontrar las personas cuando tengan el placer de oler el libro y de ver esta maqueta en collage y de introducirse a través de, pues, de estas posibilidades con la lectura, los personajes. Cuéntenos un poco porque tiene unos personajes súper interesantes. Bueno, el signo del adiós, pues voy a volver a mostrar la cubierta. Creo que ustedes identifican qué ven ahí. El circo. Es un circo, ¿cierto? ¿Y qué ven más abajo? Sí. Es como una especie de barrio de invasión, ¿sí? Bueno, estamos hablando de una historia que transcurre en un circo que está metido por allá en un apéndice de la ciudad, como se dice en la historia. Es un circo relativamente particular en la medida en que no es un circo itinerante, no es un circo nómada, es un circo estable que siempre está en el mismo lugar. Por tanto, los personajes principales son cirqueros, son artistas. Son 13 artistas, de hecho. Y lo que vamos a encontrar allí es una especie de lucha muy contradictoria que cada uno lleva en su interior entre seguir adelante con su arte o directamente cambiar de aires, ¿sí? El que se podría llamar el protagonista, que es el mago del circo, es un personaje relativamente tonto, alcohólico además, que tiene la clave, sin saberlo, del destino de este circo, que es un circo pobre, por supuesto. Claro. Sí. Este circo pobre tiene nombres icónicos, ¿no? Los personajes de esta novela son los personajes que uno esperaría en los personajes que se encuentran en el circo. Supongo, y desde un poco desde apenas haber hecho una primera brochazo por la novela, que la inspiración parte de ese contacto con este tipo de entornos, con este tipo de circos, con este tipo de espectáculos, o es simplemente una lluvia de memorias o una lluvia de sueños, o también hay algo de experiencial, de personal, de autobiográfico en el proceso. Digamos que es una pregunta importante porque este es un circo ficcional, ¿no? La idea original nació básicamente de ver un artista callejero, sí, algún día en la calle, que me alegró un día particularmente gris, creo que lo he hecho en algunas ocasiones recientemente, y después ya vino una investigación sobre el mundo del circo, sobre la historia del circo, que es además muy interesante, por mucho que hoy en día no sea un espectáculo también visto, sobre todo desde el punto de vista animalista, etcétera, pero no hay que olvidar que hubo una época en que se pensaba distinto y en que este espectáculo era visto de otra manera, ¿sí? La historia del circo en realidad es absolutamente interesante, además de muy larga, así que quise llevarla a un contexto muy particular.
Por supuesto que hay experiencias, recuerdos de visitas que yo hice muy joven a circos, pero digamos que no es el sustento o el sustrato principal de la historia, es mucho más imaginada. Así que es una experiencia, digamos que no describe el día a día de los artistas circenses, que es muy distinto de cómo se describe en una novela, en la ficción, sino es como mi manera de poner esos personajes allí para representar otras cosas. Bueno, Javier, nos gustaría que nos hablara un poco de los epígrafes, precisamente esas primeras puertas con las que el lector se encuentra, Sí. cómo llegó a ellos, digamos como ese primer momento para el lector cuando lee pues precisamente estas citas, estos epígrafes y esa relación con la historia que se desarrolla. Y bueno, la historia tiene 3 epígrafes, uno de Ambrose Bierce, otro de Roberto Juarros y el último de Raúl González Tuñón. El de Ambrose Bierce quizás sea es el primero y creo que es el que da en parte la clave de lo que de alguna manera traté de expresar mediante esta historia, y es libertad, una de las posesiones más preciosas de la imaginación. Esta es una cita de un libro muy famoso de Ambrose Bierce, un grandísimo escritor, a quien recomiendo enormemente, que es el Diccionario del Diablo, ¿no? Entonces, con una pluma muy ácida, él como que hizo sus propias definiciones, como se ve muy pesadas sobre ciertos términos, que aunque los hizo en un contexto muy lejano, hoy en día tienen bastante vigencia. El segundo fue el último, el de Roberto Juarros, un poeta argentino que también recomiendo muchísimo. De hecho, de ahí sale el nombre de la historia, El signo del adiós. Y sobre todo me gustan mucho los 2 últimos versos de esos 4 que aparecen en el epígrafe, que dicen: y nos pesa sobre todo desconocer si lo que no sabemos es a dónde ir o a dónde regresar. Que explican muy bien cuál es la situación de los personajes de estos artistas circenses en la historia. Y el último es de un poeta llamado Raúl González Tuñón, que pues me pareció muy lindo, ¿no? Una vez yo me fui detrás de un circo pobre, detrás de un sueño con música. Creo que, ellos 3 condensan de alguna manera lo que se pretende con esta historia. La novela, el libro, cuando uno le da un vistazo y se enfoca en algunas partes, en la descripción, da la sensación de que es bastante cinematográfico. Pasa que puede llevarlo a uno a pensar en que puede ser una perfecta película o una perfecta serie por el tipo de universal en el drama y de las imágenes que plantea, ¿no? ¿Ha pensado en esa posibilidad? No, de hecho es la primera vez que alguien me lo plantea así. Y es muy curioso porque hace muy poco yo hablaba con otra persona que me hacía, no sé, alguna pregunta que iba por otro lado y yo decía que a veces el tipo de novelas que quizá no me llama mucho la atención hoy en día son aquellas que están escritas con la secreta intención de que se las vuelvan películas. Hay unas muy buenas, pero hay otras que francamente como que uno dice, bueno, quería escribir un guión o quería escribir una novela. Pero entonces me llama mucho la atención, de hecho, esa idea suya. Yo creo que obedece tal vez un poco, no sé si a las imágenes, tal vez a los diálogos, que son un poquito más ágiles, seguramente herencia de autores como Rubén Fonseca, a quien también admiro mucho. No me lo he planteado, francamente, no sería una mala idea, pero digamos, no fue escrita con esa intención, pero digamos que es muy pronto para saberlo. Sería muy interesante, sería muy lindo. Me gustaría mucho participar si se diera algún día esa oportunidad, que realmente veo muy lejana, tal vez sobre todo poniéndole la banda sonora. Claro, hay otra pregunta que es también, digamos que apéndice de la anterior, y es que cuando uno mira la novela, lee partes de ella, da la impresión de que también se pudiesen derivar capítulos o novelas casi que para construir a los personajes, porque pareciera que los personajes pueden ser contados desde una precuela o contado post qué va a pasar después, casi que se van desprendiendo historias, se van desprendiendo procesos ahí de vida, más que literarios de los personajes.
Es verdad. Digamos que el recurso que se utiliza para eso casi siempre es el flashback, ¿no? Es un salto al pasado que nos permite conocer cierta parte de la historia de cada uno de estos personajes, pero tienen como objeto precisamente reforzar esa sensación un poco de desazón o de confusión en el presente de la historia. El objetivo es que no hayan sido gratuitos, porque pues lo gratuito no debería tener cabida en este tipo de producciones, pero sobre todo tiene ese objeto, sí, como mostrar ciertos apartes de su vida. En ocasiones esos apartes, pues bueno, son incluso un resumen muy grande de sus propias existencias, pero siempre enfocados en contribuir o enriquecer, digamos, su caracterización en el presente de la historia. Bueno, Javier, yo eso, digamos, una sensación que tuve cuando miré la novela, cuando tuve la posibilidad de leerla, también porque tenía una película muy cercana que aprecié hace poco, la del ilusionista de Ok, Sidney Lumet, sí, que sí, es sí, protagonizada por un mago, y también esto me hizo pensar en un libro de cuentos de un escritor colombiano que se llama Antonio Ungar, que sí, también de una otra manera están como mediados por esa situación sórdida, los payasos, el sí, los mundo circos, creo que circense. son, ¿cómo se llama? Siete circos, cómo es que se llama ese libro? Siempre lo olvido, Mm, sí, no lo recuerdo ahorita en ese momento, pero en fin, pero pero sí sí. recuerdo la portada y los relatos que también están mediados por esa temática. No sé, de pronto dentro de ese proceso de indagación, de consulta, para crear la obra, dentro de esa situación de producción, de pronto referentes desde el cine, desde la literatura, Sí. sus influencias. Bueno, yo creo que esa primera película que menciona usted fue, digamos, clave para mí. Estamos hablando del ilusionista. De hecho, hay un episodio en la historia muy pequeñito que fue inspirado en esa película, pero también creo que hay que hablar del circo de Chaplin, de los Freaks, Ujú. de Browning. Hay que hablar de la película que hizo Fellini sobre el mundo de los payasos. Creo que hay que hablar también de una grandísima cuentista argentina, Ana María Schwa, que Ujú. tiene una antología, bueno, no es una antología, es un libro de relatos cortos que giran alrededor del circo. Hay incluso una película bueno, que no metí mucho de ella, pero que llama mucho la atención del mundo del circo, que se llama Balada Triste de Trompeta, que es de Alex de la Iglesia. De hecho, el nombre de esa película es una canción de Rafael. Se la recomiendo mucho, la canción, que además es rarísima, rarísima, y es la oportunidad de ver a Rafael con la potencia vocal que tiene y disfrazado de payaso, que es una maravilla. Ujú. Pero también creo que la investigación me llevó a revisar artículos incluso de National Geographic por allá de comienzos del siglo XX, la historia del circo en diferentes, digamos, libros relativamente llamémoslos históricos, ¿cierto? Que además ahí fue donde me di cuenta de la riqueza, digamos, de este mundo ya, creo que condenado un poco a la desaparición, por lo menos el circo clásico o el que tenemos en la cabeza. Eh, Recuerdo también una serie de hace muchos años que no tuvo mucho éxito, que se llama Carnivale. Es una serie de Ujú. esas primeritas series de HBO. No sé si se puedan decir ese tipo de cosas acá, pero que giraba en torno, digamos, a unos artistas, no sé si circenses, pero sí carnavalescos, como su nombre lo indica, por ahí en la Gran Depresión norteamericana de los 20. Y me imagino que hay muchos más que se me escapan en este Claro, momento, pero sí. hay muchas influencias, hay muchos ingresos, digamos que seguimos enamorados del circo y también de la nostalgia y de la tragedia que implica el circo. Si hay un De sitio acuerdo. donde se pueda pensar la tragedia humana y la otredad de la belleza y del canon de Sí, occidentalización es a través del carnaval y del circo. En todos esos referentes que usted menciona, uno los encuentra presentes también en el circo, en esa tragedia. Inclusive yo pensé, ya que estamos hablando de series y de rizomas que se van generando a partir de la lectura de la novela, pensé mucho en los personajes de una de las temporadas de American Horror Story. Ujú. Sí. Esa no También la he visto, no la he visto, no la he estos visto, pero tengo personajes ganas. que llaman a todo esto, ¿no? Y donde hay una construcción desde el color. Uno cuando ve la novela, cuando la lee,
también siente el color, la atmósfera, la densidad atmosférica de los personajes y de la sensación que le va generando a uno al tratar de ir a través de esos diálogos. Es muy, muy interesante. ¿Ha pensado Sí. en esas posibilidades? Y Milton, yo quisiera Eh, agregar algo. sí, Estaba pensando también en la última película de Heath Ledger, que tiene que ver con el mundo mágico de Parnassus, que es un poco también esa sí, sí, situación un es una película poco muy interesante, densa, muy con bonita los... además. Sí, 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 muy, muy, muy interesante. Lo que pasa es que eso también me lleva a una reflexión en relación con lo que acaban de decir ustedes dos, Milton y Jimmy, y es el manuscrito original de la historia era un manuscrito escrito de manera muy rimbombante, ¿sí? Yo les decía hace un rato que refleja algunas de las inocencias de la juventud, y una de las inocencias de la juventud es escribir con mucho adjetivo, ¿sí? Con muchísima profusión, perdón. Y yo lo había hecho así porque pensaba que el mundo del circo tenía que ser un mundo, o el lenguaje que describiera el mundo del circo tenía que ser recargado, tenía que ser así, ampuloso. Y con sucesivas lecturas de otras personas, incluso por supuesto de los jueces y del editor, me hicieron caer en cuenta de que eso también podía un poco, no sé si aburrir, pero entorpecer la lectura. De modo que uno de los principales ejercicios de la edición consistió en quitarle buena parte de esa rimbombancia a la historia para que fuera mucho más ágil y que no cansara la lectura, que fue un ejercicio bastante fuerte y algo de eso todavía conserva, ¿sí? Algo de eso conserva porque Milton lo acaba de expresar perfectamente, pero no tanto como originalmente era. Y personalmente creo que era el cambio o uno de los cambios importantes que había que hacer en la historia. ¿Sí? Bueno, me llevó a otra reflexión lo que ustedes dijeron. Disculpen si no respondí. no, genial. Pues de eso se trata precisamente de generar como todas esas reflexiones a partir de una obra literaria, ¿no? Todas esas Claro. posibilidades y rizomas eternos. Cuando usted menciona que trabaja en el área editorial para educación, yo me imagino, y esto ya es una, una alucinación personal, que debe conocer cantidad de ilustradores, Sí, así sí, sí. cualquier cantidad de ilustradores. Y viene a otra pregunta. ¿Ha pensado en una revisión gráfica de la novela para darle la oportunidad también de ser una novela gráfica donde No. ilustradores o donde estas maravillosas personas, estos maravillosos artistas que se han dedicado a la ilustración de libros, a la ilustración de textos, tengan la oportunidad de pensar las imágenes de la novela y crear casi que otra obra mucho más plástica a partir de la novela original? Milton está lleno de ideas, ya la quería volver a película y ahora novela gráfica, no, pues suena muy bien, suena muy bonito, no lo ha considerado. A mí, sí, como usted lo dice, yo soy muy cercano al trabajo de muchos ilustradores que han trabajado, con los que hemos trabajado en diferentes proyectos, por eso admiro mucho el trabajo de Cubierta. Aquí en nuestro país existen ilustradores y artistas en general gráficos de muchísimo talento. Es impresionante porque también he tenido la oportunidad de comparar con artistas incluso de otros países y el nivel de ilustración que hay en Colombia, solo desde el punto de vista de la ilustración, es potentísimo, potentísimo, es muy grande, hay una diversidad de líneas, o sea, técnicas, de inquietudes, son personas, además, suelen ser personas increíblemente, como decimos, pilas increíblemente brillantes. Claro, me gustaría mucho, no, como hasta ahora está saliendo la novela, no he pensado toda esta cantidad de posibilidades que Milton me está ofreciendo, pero si se diera la oportunidad, no me gustaría para nada una versión gráfica. Pues es que yo lo digo porque no he leído toda la novela, pero ya miré a partes, ya estuve revisando algunos diálogos, revisando el texto, y digamos que no son cosas que surjan espontáneamente, sino que surgen al tiempo que uno va mirando y revisando y leyendo la novela y encontrándose con el texto y con los personajes, y empieza a volar la imaginación y a crear estas imágenes que dice, bueno, podría ser una ilustración, bueno, podría ser una secuencia visual, podría ser un corto, podría ser una película, podría ser una serie. Entonces, digamos que tampoco no es tan gratuito.
es una cosa que va surgiendo en la medida que uno va explorando, revisando el texto. No, y eso a mí personalmente me encanta en la medida en que me gusta, o una de mis grandes inquietudes en este momento es saber cuál es la recepción de la historia, o sea, qué teclas toca en las personas que la lean, ¿no? Y en este momento estoy teniendo esa oportunidad a partir de todas las ideas que ustedes me están aportando, entonces a mí me encanta escuchar eso, me parece muy, muy lindo, muy interesante además. Bueno, Javier, precisamente pues ya para llegar a la parte final de esta entrevista, nos gustaría para aquellas personas que estén interesadas en leerla, en dónde la pueden conseguir, en dónde la pueden comprar, un poco también acerca pues, de sus redes sociales. Bueno, la novela se puede encontrar en Panamericana, tanto en las físicas, que hoy por hoy, pues por favor, sí, no es un momento para estimular la presencia física, pero también creo que en línea se puede encontrar la historia. Pues en redes sociales en realidad tengo Instagram, Facebook yo prácticamente ni lo miro, no soy muy dado digamos, al mundo de las redes sociales, tengo que ser completamente honesto. Así que, pues, si me encuentran por ahí como Javier Tiva, pues, bienvenidos sean. Pero sí, les advierto que no soy particularmente el rey de la sí, promoción. Entonces, bueno, eso es. Javier, muchísimas gracias por estar aquí en Docentes Magazine Arte y Cultura, llevándonos a ilusionarnos y a querer leer su novela, pero también a querer mirar HBO, también a querer escuchar a Rafael, entonces a generar estos rizomas estéticos y a disfrutar de la literatura, del arte, del cine, de la música, de todas las posibilidades. Sí, bueno, no, la idea no era hacerle tampoco publicidad a un canal, no, simplemente era la serie, vean la serie y lean los libros, escuchen canciones, lo que sea, pero sí, no es mi objetivo. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Esperamos tenerlo nuevamente en otra oportunidad para seguir hablando pues de literatura y de cine y de todas las variantes del arte. Ojalá que sí. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo. Por acompañarnos.